Здравствуйте, меня зовут Аксель, и это моя презентация. Привет из Perú. En esta oportunidad quería presentar un proyecto que estoy desarrollando hace un tiempo y actualmente también lo vengo desarrollando, ¿no?, como tema de investigación. En este caso, mi proyecto actual en el que estoy trabajando, ¿no?, trata sobre la implementación de un almacén piloto, ¿no?, en este caso para practicar operaciones y obtener información en tal caso de la manipulación de objetos en un almacén, ¿no? Muy aparte de practicar la manipulación de objetos, también lo que estoy practicando, al menos dentro de este almacén piloto, ¿no?, es básicamente cómo le acoplo sistemas de tal manera de que me permita hacer una gestión en tal caso eficiente, ¿no? En este caso, al menos esa sería una introducción general, ¿no? En tal caso, ese almacén practico, en tal caso, en ese almacén, cómo hacer inventario, cómo meterle sistemas para la gestión y también cómo integrar mi almacén con otros contextos, otros sistemas, en tal caso, ¿no? Ahora es lo que vengo investigando en tal caso, ¿no? Voy a al menos mostrar imágenes les voy a mostrar mi almacén, ¿no? En este caso, este es mi almacén, ¿no? Aquí estoy yo. En este caso, en mi almacén piloto tiene dos racks, ¿no? En este caso, bueno, este rack de aquí y este rack de aquí, ¿no? Tiene objetos también, ¿no? Tengo un sistema de codificación también, en este caso, tanto para la estructura física en tal caso, ¿no?, del almacén, como para en este caso, mi sistema de identificación también identifica objetos, identifica la estructura, ¿no?, y los elementos que estén en el almacén en general, ¿no? En este caso también este sería un elemento de automatización de captura de información que vendría a ser un lector de código de barras, ¿no? Y yo como operador, ¿no?, del almacén. Seguimos viendo en tal caso elementos del almacén. Aquí estoy en tal caso pistoleando, ¿no?, inventariando los objetos, ¿no? Como digo, o sea, es una práctica, es un almacén piloto en tal caso donde yo puedo practicar conceptos en tal caso, ¿no? Seguimos viendo acá más elementos, más fotos en tal caso del almacén. Como digo acá hay un identificador acá, pero este es un identificador de la estructura física en tal caso, identificadores en tal caso los objetos, ¿no?, que no forman parte de la estructura física, como digo, son elementos, vamos a decir, que rotan en tal caso, ¿no?, o que se pueden mover en tal caso dentro de esa estructura física. Es parte ya de la investigación, ¿no? Al menos comento un poco eso. En este caso, he tomado foto en tal caso a los objetos, ¿no? A los objetos en tal caso que está dentro del almacén. Como comenté, tengo un sistema en tal caso de identificación, el cual le da en tal caso identificadores a los objetos, ¿no? De tal manera que este sistema, dependiendo del tipo de objeto, le va a dar diferentes tipos de codificación, ¿no? Pero ya hay esa separación de sistema, como comento, ¿no? O sea, al parte de la investigación, ¿no?, separación del sistema de identificación para objetos, ¿no?, y para infraestructura, para contextos, ¿no? En este caso, estos son los objetos ya que tengo en mi almacén y que he estado capturando en tal caso, tomándole foto y capturando su código, ¿no? En este caso, aquí podemos ver en tal caso un identificador en este caso es un pedazo de cinta con un marcador oscuro, ¿no? Al inicio, o sea, yo no, o sea, como práctica en tal caso, como mejora continua, ¿no? En este caso, al inicio estaba comenzando identificando con cinta y plumón, ¿no? Y ya luego con identificadores ya, pero que vienen de un sistema, ¿no? Entonces, al menos aquí se podría ver en tal caso la evolución de cómo se ha ido avanzando en tal caso, ¿no? Aquí seguimos identificando objetos. Aquí también para compartir qué es lo que encontré, al menos dentro de, o sea, al tener en tal caso el almacén piloto, el concepto de, o que practique, ¿no?, el concepto de lotes, por ejemplo, ¿no? En este caso, estas maderas de aquí, o sea, son unidades separadas, ¿no? Pero ya al juntarlas hacen un lote, ¿no? Entonces a ese lote le he puesto una codificación también, ¿no? Y bueno, acá un componente de unión en tal caso que viene a ser esta cinta de aquí, ¿no? Pero ya es práctica de lotes y en tal caso, como parte que digamos de darme cuenta mejor de cómo funcionan las cosas dentro, me ayuda, ¿no? Tengo en tal caso, bueno, estos son objetos que sí están almacenados, ya no sirven, ¿no? Pero igual están como práctica en tal caso, ¿no? Esto es un mineral, una botella, ¿no? En este caso, voy a mostrar también un poco en tal caso de lo que seguí investigando, ¿no? O sea, parte en tal caso, ¿no? Este vendría a ser el diseño del almacén en tal caso en Blender.
que ya me olvidé cómo mover esto para la derecha. Bueno, lo dejamos ahí. En este, ay, ya me acordé. Ya, en este caso, este es un almacén en tal caso a nivel 3D en tal caso, ¿no? En tal caso esto me ha podido antes de comprar en tal caso, no sé, los implementos del almacén, en este caso los racks, por ejemplo, objetos, el, ¿cómo se llama esto? La pistola de código de barras, ¿no? En tal caso, antes de hacer esa implementación, primero he simulado en tal caso qué es lo que más o menos iba a poder encontrar en la implementación de este piloto físico, ¿no? Entonces aquí yo he hecho mi almacén en tal caso a nivel de 3D, he validado ideas, ¿no? Y en este caso esas ideas también basadas, como digo, en la implementación de un sistema de software, ¿no? Para administrar en tal caso todo el almacén, ¿no? He estado validando ideas, en tal caso acá como vieron en la foto, los QRs aquí, en tal caso, y los objetos aquí, ¿no? Entonces he podido hacer divisiones en tal caso, o sea, en tal caso es parte de la investigación, ¿no? Pero ya, como digo, he modelado en tal caso primero en 3D antes de pasar a la parte física, ¿no? O sea, ya validando las ideas. ¿Y por qué en tal caso no he seguido simulando en tal caso en 3D? Lo que pasa, o sea, no es difícil, ¿no? O sea, hacer un modelo 3D así y meterle en tal caso una lógica, ¿no? Automatizarlo en tal caso. Puede ser con Python, ¿no? Automatizarlo con porque Blender tiene en tal caso embebido en tal caso la programación con Python, ¿no? Entonces se puede automatizar en tal caso cómo genero los objetos. Incluso le puedo dar digamos comportamientos de distribución de objetos, ¿no? Cómo se van creando los objetos cada cierto tiempo. Bueno, distribuciones en tal caso de estadística en tal caso, ¿no? O sea, de poder se puede hacer, ya, pero el tema está en que yo o sea, la visión respecto a cómo yo debería operar en tal caso un almacén, o sea, no lo puedo ver, o sea, al menos en mi caso no lo puedo ver en tal caso así simulado, ¿no? Necesito en tal caso tocar, ver, en tal caso manipular las cosas para poder en tal caso darme mejor cuenta, ¿no? O sea, acá los objetos se pueden manipular. Por ejemplo, hago clic en este objeto, ¿no? Y lo manipulo, por ejemplo, ¿no? O sea, lo muevo para acá o lo muevo para allá, no sé, ¿no? Pero en este caso, claro, lo puedo manipular a nivel de software. O sea, se puede hacer una simulación completa, ¿no? Pero al margen era como que quiero la parte física, porque en tal caso, al menos en mi propio yo, como se dice, ¿no? Necesito en tal caso manipular, ¿no? Y por eso en tal caso no seguí en tal caso simulando, ¿no? Claro, como les comento, llegué a este tema de simularlo en tal caso con distribuciones, ¿no? Pero bueno, no lo dejé ahí y decidí en tal caso implementar el almacén físico, ¿no? Al menos como muestra les muestro esto, ¿no? Y este vendría a ser en tal caso el almacén ya físico, ¿no? Voy a mostrarles también a ver un video en tal caso de qué es lo que he hecho. Porque, o sea, no solamente es el almacén, es un sistema también que está detrás, ¿no? En este caso el sistema es este de aquí. Lo voy a mostrar esto de acá. Vamos a ver no sé si es este de acá. Vamos a mostrar este de acá. En este caso, dentro del almacén, ¿no? Tengo esta mesa de trabajo en tal caso. Acá tengo el elemento de que captura en tal caso la información, el elemento de automatización de captura de información. Tengo el sistema. En este caso yo he desarrollado un sistema en tal caso el cual me va a permitir capturar en tal caso la imagen de este objeto de acá, los objetos que estén ahí, ¿no? Mediante una cámara y en tal caso con este lector, ¿no? Yo escaneo en tal caso el código, entonces y en automático hay una secuencia, ¿no? Una sincronía, ¿no? Capturo el código, se da un enter, se captura la imagen y luego al menos con esa secuencia se pasa tanto el código como la foto, ¿no? En tal caso a mi servidor, ¿no? Mi servidor lo recepciona y en tal caso los datos los dirige a una base de datos, en este caso está hecho en Postgres, y la foto lo pasa a otro servicio en tal caso, ¿no? Como un servidor, otro servidor en tal caso que viene a ser Minio, ¿no? En este caso, bueno, comento nada más. Información va para la base de datos y la foto va para un sistema de archivos, ¿no? En este caso les voy a mostrar un poquito de mi arquitectura, al menos. Esta es la mesa de trabajo, ¿ya? Y aquí es donde se voy a capturar los objetos a través de un formulario. Les voy a mostrar, el formulario es este, ya acá solamente hay un input, ¿no? Para meter el código y en tal caso la cámara que va capturando el objeto, ¿no? Entonces ahí vamos a seguir. Ahí lo estoy explicando, creo. Bueno, lo voy a dejar ahí.
Ya, pero en este caso, bueno, creo que no era este video. Ya, pero al margen les voy a mostrar un poco de la arquitectura en todo caso. Ya, en este caso les muestro un pedacito nada más, como digo, o sea, es parte de lo que se está investigando actualmente, ¿no? O lo que estoy investigando actualmente. En este caso, como comenté, es la implementación de un ¿qué les digo? De una arquitectura en tal caso de software, ¿no? En este caso basada en microservicios, ¿no? Ya sí. En este caso, por ejemplo, no tengo contenedores, estoy trabajando a nivel de contenedores, ¿no? Con Docker, ¿no? Tengo en tal caso a un microservicio en tal caso de logueo. Tengo bueno, con su base de datos, también tengo una base de datos en tal caso de ese servicio, o tengo una base de datos para mi lógica en tal caso de datos, de almacenamiento de datos. Manejo también eventos con Kafka, por ejemplo, ¿no? Tengo en tal caso mi lógica la manejo a través de Python, ¿no? Con FastAPI, y tengo otro contenedor en tal caso que es Minio, la que recibe las imágenes, ¿no? A más arriba hay cosas, pero o sea, lo muestro en general, ¿no? Para en este caso como algo como una generalidad. Ahorita, y bueno, estos dos contenedores también activos, ¿no? Pero básicamente para ver el sistema de logs, ¿no? Entonces, este vendría a ser mi arquitectura en tal caso, al menos de cómo funciona. No, ahorita como lo general, o sea, no he explicado detalle, ¿no? De cómo captura en tal caso los datos y cómo en tal caso esos datos son distribuidos internamente a nivel del sistema, ¿no? En este caso, bueno, parte de la investigación, como comento, ¿no? O sea, lo comento para que se pueda ver. En este caso era entender la lógica de los componentes, ¿no? Por ejemplo, este es en tal caso cómo funciona Kafka por dentro, en tal caso, ¿no? En este caso, con su modelo de suscripción, emisión, suscripción o subscriber, consumer, ¿no? Entonces, en este caso me he dado en este caso el tiempo para poder en tal caso entender la lógica en tal caso de los componentes. Bueno, al menos lo que me costó más Kafka, al menos muestro al menos cómo lo hice, que es esto. Lo muestro, nada más no lo explico porque, por el tiempo en tal caso, ¿no? Ya, en eso, entonces les muestro eso. Ya, entonces ese sistema en tal caso es este de aquí. Ya, bueno, a nivel de código ya. En este caso, acá tengo mis contenedores. Todos estos contenedores en tal caso representa, hijo, todos estos contenedores representan en tal caso mi arquitectura en tal caso de microservicios, ¿no? Como digo, está, por ejemplo, las fotos que he capturado se han ido a Minio, ¿ya? Y en Minio, por ejemplo, está acá, ¿ya? Ay, que no lo veo. Ya, en este caso, estas son en tal caso las imágenes que yo he capturado y se han ido a este microservicio en tal caso, ¿no? Para que se puedan almacenar acá. Y bueno, yo lo puedo utilizar en tal caso en cualquier parte de mi sistema en tal caso, ¿no? Y en este caso, la lógica también de base de datos está acá, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Ojalá que no se... ya. En este caso estos son los objetos, al menos que he capturado hoy, al menos hoy 20, ¿no? Son todos los objetos que he capturado al menos el día de hoy, ¿no? Y estos son los códigos en tal caso con los que he trabajado, ¿no? Como digo, tengo mi sistema de codificación también, pero es parte, como digo, de la investigación en tal caso, ¿no? Ahorita no lo explico a detalle porque es un poquito, sí, es un poquito largo en tal caso. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, estoy utilizando FastAPI como servidor en tal caso para que me pueda servir los servicios que todos tengan y que la lógica que me está manejando, ¿no? Al menos lo muestro así, ya, no tan explicado. En este caso, vamos a ver más videos en tal caso por aquí. ¿Ya? En este caso, como comenté, este es el formulario que mi sistema está botando, en tal caso está sirviendo, ¿no? Y en este caso ese formulario me captura el código de barras en tal caso o el identificador del objeto y le tomo una foto en tal caso, ¿no? No toma de capturas, toma la foto y lo manda a los servicios en tal caso, ¿no? En este caso, dentro de la arquitectura también hay un sistema de stream, en este caso que me permite, es que ya el uso de Kafka en tal caso, como comenté hace un momento, ¿no? Para que los eventos se puedan ver en tiempo real, entre comillas, porque es como al menos dentro de la teoría, ¿no? Es como ya me olvidé el término. Es como una consulta, pero con
corto periodo, me olvidé el término, ya, pero lo dejamos ahí. En este caso es básicamente para ver las actualizaciones en tiempo real, ¿no? En la pantalla, ¿no? Voy registrando y se va viendo en la pantalla, pero es parte de la investigación, como digo, ¿no? Como ahora está en este caso, no puede ser de moda, pero ahora los sistemas tienen, al menos con los procesadores nuevos que están saliendo, ¿no? La arquitectura de los procesadores, entonces se puede hacer en este caso programación asíncrona, ¿no? Entonces, en este caso, la arquitectura en tal caso de cómo está el servidor en tal caso y cómo está sirviendo eventos es de forma síncrona en tal caso, ¿no? Al menos lo comento como concepto, ¿no? Para compartir. Ya. En este caso, como digo, los elementos se capturan por este formulario, ¿no? Y bueno, seguimos avanzando porque no sé qué más. Ya acá estoy capturando en tal caso el código, ¿no? Y se está tomando una foto en tal caso y la información se está yendo a estos microservicios, ¿no? ¿Ya? En este caso sí. ¿Ya? Aquí también es una parte. Aquí estoy también explicando un poco, ¿no? En este caso estoy colocando los objetos para capturar la imagen, ¿no? Bueno, en general, ¿no? Bueno, esa no. Ya, y aquí está al menos un poco el almacén. Lo puedo comentar en tal caso, ¿no? En este caso al menos son los objetos que están ahí, los identificadores, las mesas de trabajo, ¿no? Y los objetos. Ya, entonces eso sería. En este caso, actualmente es algo que todavía sigo investigando en tal caso, ¿no? Y bueno, eso quería compartirlo al menos como en tal caso, como parte del portafolio de proyectos que vengo avanzando en tal caso, ¿no? Entonces sería todo, muchísimas gracias, siempre bien y... No, siempre bien no. Paca, 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 Gracias.